Hola, 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 ¿cómo están? Hoy día me encuentro con Vicente Rotman. ¿Cómo estás, Vicente? Bien, súper bien. ¿Y tú? Muchas gracias por invitarme. Por acá estamos bastante bien. Bueno, con Vicente estábamos coordinando hace rato esta conversación un poco para conocerlo. Ahí verán que está con la camiseta bien puesta. Vicente es parte es del equipo fundador de Cesti, que más de alguno lo conocerá y lo usará también. Más que conocerlo, también hay que usarlo. Y nada, pues quería conversar con Vicente, conocerlo lo mejor. Teníamos esta conversación pendiente hace bastante tiempo, desde que yo había entrevistado a David, que es el otro de los cofundadores de la plataforma. Pero bueno, hablemos un poquito más de ti, Vicente. Hablemos de repente alguna mala inversión que hayas hecho. ¿Se te ocurre alguna mala inversión que hayas hecho? Bueno, sí, obvio, de todas maneras. Yo, de hecho, ahí tengo más diferencias con el David. Al David en lo que es inversiones es como más conservador, por así decirlo. Bueno, sabe mucho más de inversiones que yo. El David, que es mi socio, que estuvo ahí en el otro capítulo, el David viene de todo lo que, y ahí lo hablaron harto, de toda su carrera en el mundo de inversiones. Yo no. Yo vengo toda mi carrera del mundo de tecnología. Yo estudié civil en computación, después hice un máster en computer science, siempre me he dedicado a programar, entonces vengo un poco del otra área. Y por lo mismo, tengo mucho menos conocimiento de armar portafolio, de diversificación y esas cosas, y me gusta el riesgo. O sea, a mí me he metido harto en cripto, entonces igual me gusta más el riesgo, por lo tanto, he cometido muchos más errores también. Me pasó harto en un minuto que estuve muy metido en cripto, comprar de repente alguna meme coin que básicamente se iba a cero. Me pasaron esas cosas. Ahora, hay una respuesta muy interesante para esta pregunta, que en general, y algo que he escuchado mucho, sobre todo inversionistas de riesgo como Venture Capitals y cosas del estilo, que dicen que en general las malas inversiones, como cuando invertiste en una mala inversión se te olvida, pero cuando Mm. no invertiste en lo que iba a ser una tremenda oportunidad, eso no se te olvida nunca. Entonces los inversionistas de riesgo de Venture Capital, de Startup, siempre le tienen mucho miedo a ser el inversionista que le dijo que no al próximo Facebook, Mm. porque finalmente están todos de acuerdo que haberle dicho que no al próximo Facebook es una cuestión con la que te vayas a morir soñando, teniendo pesadilla al respecto, pero si invertiste en algo que te fue mal, al tiempo se te olvida. Eh, entonces, ahí tengo algunas historias de inversiones que debería haber hecho que no hice. Una que me pesa harto fue eh, cuando, bueno, yo viví varios años en Estados Unidos, eh, y antes del COVID, el, o creo que había empezado el COVID recién en el 2020 o el 2019, por ejemplo, que ahí yo trabajaba en Amazon y llevaba sus buenos años en Estados Unidos, entonces había construido como un buen historial crediticio y tenía acceso a crédito a súper buenas tasas. Y en ese minuto tuve una oportunidad de comprar un departamento en Miami a una tasa, y la verdad, iba a tomar un crédito, prácticamente la gran mayoría era financiamiento, y tenía un crédito preaprobado, una tasa de un 2,4 creo, por ciento anual sobre el dólar, que ahí es un detalle bien interesante, porque cuando tú lo comparas con un crédito en Chile siempre hablamos de las tasas sobre la UEF, o sea, es todo lo Sí. que sea que haya de inflación cada año más ese extra. Entonces, igual tu crédito y tu interés va variando de acuerdo a la inflación, si tú lo miras en peso. Sí, totalmente. Estados Unidos no, en Estados Unidos no existe la UEF y te dan el interés sobre el dólar. Entonces, yo tenía un crédito aprobado a 30 años con una tasa de un 2,4% sobre el dólar, lo que significa que simplemente con la inflación que ha habido estos años, estaría hoy día con interés negativo. Entonces, era el minuto y finalmente por un par de detalles no la tomé y como te contaba antes, dicen que uno se arrepiente mucho más de las oportunidades que no tomó
que de las oportunidades que tomó y fueron malas oportunidades. Ujú. Claro, eso duele. Duele las que se te arrancaron en el fondo. The one that Ah, got away. esas duelen más. O sea, ¿tú crees que igual al momento de ver una inversión aplicas un poco de FOMO? Sí, sí, yo igual me pesa el FOMO a veces. Prefieres estar adentro. Meterle, aunque sea un par de lucas La a verdad esa es que acción o a igual, ese meme coin mira, por si se va la luna. la verdad es que era más así y últimamente me he ido poniendo cada vez más conservador y más fome y hoy día estoy eh, sacando un poco esas inversiones más individuales y en lo que son inversiones en bolsa, estoy invirtiendo bastante en lo que es el S&P 500 nomás, que igual lo podéis considerar una inversión riesgosa porque estoy poniendo todo en Estados Unidos, pero creo que Estados Unidos hoy día está dominando el mundo muy fuerte. Ujú. Eh, y tiene que ver también con que hoy día estoy tomando mucho riesgo con lo que es SESTI. Entonces, el resto de mis inversiones estoy tratando Ujú. de disminuir un poco más el riesgo. Claro, eso es lo que yo veo bastante cuando, bueno, tú fundaste una empresa, en el fondo cofundaste una empresa y eso de por sí tiene mucho riesgo, porque tú estás metiéndole plata, tiempo, me imagino que bastante ahorro, entonces como que tienen esa gran apuesta ahí, entonces ya en tus inversiones no necesitas buscar instrumentos que sean tan agresivos, tan riesgosos, como que quizás Exacto. apostar a cosas, a un ETF bien balanceado, qué sé yo, que sabes que va a rentar promedio 8 o 10 por ciento anual a perpetuidad. Sí, sí, no, de todas maneras, yo me he ido conservando en las otras inversiones, dado todo el riesgo que estoy tomando en SESTI. Eh, ahora, igual cuando a mí me pasa cuando hablo ponte con el David, que viene del mundo de inversiones, en el mundo de inversiones más tradicional, banco, etcétera, en general lo que es el S&P 500 o todo lo que es renta variable se considera de alto riesgo. O Ujú. sea, si tú le decías a un asesor de inversiones, oye, tengo un portafolio conservador porque tengo todo en el S&P 500, te van a decir, ¿qué estás hablando? Tu portafolio es muy riesgoso. Eh, O pero sea, que te mandan a comprar bonos del Tesoro americano. bueno, eso ya te va al otro extremo, algo muy seguro, pero sí, probablemente un porcentaje importante en bonos. En bonos de repente de empresas de bajo riesgo, cosas por el estilo. Ujú. De Apple, si queréis, que está bien, no un bono del tesoro, pero igual es súper seguro. De todas maneras. Hoy volvamos a un punto que mencionaste a la rabia, que es lo que tú estudiaste. Siempre que supiste que te ibas a ir por ese lado de la computación, de la programación. Eh, Siempre supe que quería desarrollar tecnología, pero saliendo del colegio no tenía muy claro cuál era el camino para desarrollar tecnología. La verdad es que uno sale del colegio sabiendo poco, pero yo siempre, desde bien chico, te diría que he tenido una visión muy a largo plazo. O sea, yo salí del colegio y no pensaba en qué quería estudiar, sino pensaba en dónde quería estar en 10 años más, que es algo raro de encontrar, pero yo estuve siempre mirando muy el futuro. Y al principio entré a estudiar, bueno, estudié civil en la Chile, que los 2 primeros años plan común y de ahí tú elegís, pero después de los 2 primeros años hice un año de ingeniería eléctrica, pero Ya, pensando que ingeniería eso me dura, iba a llevar a dura. desarrollar tecnología. Muy perdido, sin saber mucho. Y nada, después terminé, bueno, ahí hice otra startup que partí en segundo año de la universidad. Me gustó mucho el tema de la programación. Partí a programar en primer año de la universidad, en un ramo que es parte de la malla, y ahí me gustó mucho la programación. Y de hecho congelé la universidad un año con una startup. Ahí estuve yo programando full una app, tratando de aprender también, sabiendo poco. Y ahí, después de eso, volví a la universidad y ahí sabía que en verdad era computación, no era eléctrica, lo que yo quería. Pero un poco por no saber como cuál es el camino hacia donde quería llegar, pero siempre sabiendo que lo que quería era hacer tecnología.
Perfecto. Y en esos tiempos, ¿cómo aprendías de programación? Eh, bueno, tuve varios años ahí en la universidad trabajando muy de la mano con un compañero de la U, que de hecho él venía de más adelante que yo, él había estudiado harto programación en el colegio, entonces Ya. sabía harto más que yo. Pero, pero todo ese proyecto, bueno, de hecho en un minuto participamos de un concurso también, estuvimos como bien metidos en el desarrollo de aplicaciones y aprendíamos de Google, en verdad. En Google y probando nomás, probando. Fueron muchas noches de así pasar de largo, probando cuestiones. Para mí, en verdad, mi pasada por la universidad siempre fue buscando aprendizaje. No, nunca me importaron las notas, nunca me importó. Siempre para mí era, yo quiero aprender y quería aprender a desarrollar tecnología y entonces de repente pasábamos noches con este compañero de largo toda la noche tratando de desarrollar este proyecto. Al final yo tuve varios proyectos durante la universidad y le dedicaba mucho más tiempo a estos proyectos que a los mismos ramos, porque estuve muy en busca de conocimiento, mucho más que de reconocimiento. Perfecto. Sí, tenía como esa curiosidad de hacer algo propio. Sí, no estaba preocupado de las notas, del título, de qué estudiar, estaba preocupado de aprender. Yo quería desarrollar tecnología y al final le veía mucho más provecho a estas noches de largo y proyectos en paralelo que los mismos ramos de repente muy densos y mucho más profundos. Perfecto. Como Entonces, te la primero. educación en Chile es muy teórica, es poco práctica. Ujú. Lo que es muy bueno, pero al final para desarrollar tecnología el conocimiento práctico es lo que más necesitáis para poder hacer cosas al final. Claro, típico que todo lo que aprendes en la universidad después no lo terminas usando para nada en la vida laboral. Igual yo valoro mucho la profundidad teórica que me enseñó la Chile, porque después hice un máster en Cornell en Estados Unidos, en Nueva York, que fue más práctico. También tuve cosas teóricas, pero fue mucho más práctico y llegué allá con un conocimiento y un entendimiento teórico de la computación que no tenían mis compañeros. En serio, en Chile te enseñan como la teoría de manera muy profunda y Ujú. algo que si bien hoy día no uso y nunca he usado en mi carrera, como que lo valoro porque no sé, lo valoro nomás. Una componente más emocional. Claro, claro, no, siempre es interesante también conocer el origen de las cosas, Eh, en vez de llegar y, oye, se hace así y solamente lo práctico. Sí, en Chile me enseñaron mucho eso, en Estados Unidos fue mucho más práctico. Ya, o sea, al final tomaste un buen balance. Oye, Igual entonces, la práctica la aprendí mucho en mis proyectos, mucho más que en la universidad. seguro, seguro, como aprendiendo, aprender haciendo. Mm. Hoy entonces ya, terminas la universidad, sacas tu título y de ahí, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, en ese minuto yo, como te conté que estuve siempre con cosas, cuando terminé la universidad en Chile yo tenía una empresa de desarrollo. De hecho, le desarrollamos varias cosas a varias empresas en Chile. Ponte a Domino's Pizza, le desarrollamos nosotros la app de iPhone y de Android y les desarrollamos todo como un sistema centralizado que se comunicaba con todos los locales. Le hicimos mucha tecnología y la página web. Le hicimos varias cosas a Domino's Pizza y a varias empresas así, hacía harto como desarrollo a terceros, como una agencia. Eh, pero nada, ahí tenía muy claro que en verdad quería hacer algo mío y algo más desafiante también. Y ahí, de hecho, esa empresa la cerré y me fui a Estados Unidos. Y ahí estuve muy metido en cripto un tiempo, muy metido en blockchain. Llegué a ¿Trabajando Cornell, en empresas de blockchain o a título personal? trabajé en Consensus. Ya, Pero mi interés por el blockchain venía de antes. De hecho, llegué a Consensus yo buscando trabajar en Consensus. Eh, Partí por un amigo, en verdad. Me habló de Ethereum y ahí empecé a meterme. Y después, de hecho, estuve un tiempo trabajando, desarrollando. Esto fue entre terminar la carrera. Porque yo terminé la carrera en Chile y entré 6 meses después al máster en Estados Unidos. ya, Y en esos 6 meses estuve un poco trabajando en un bot de arbitraje que detectaba diferentes precios de las criptomonedas como en diferentes exchanges y trataba de tomar la oportunidad. Y ahí estuve como muy metido. Llegué a Cornell
había mucho blockchain pasando en la universidad. Tuve, de hecho, varios ramos de blockchain. Y ponte con profesores que ya han muchos años desarrollando como las bases, en verdad, del Bitcoin desde antes del Bitcoin. Y ahí habían conferencias, y estuve ahí muy metido. Y ahí la rayé harto con blockchain, con la tecnología. Y ahí, bueno, en ese minuto yo estaba en Nueva York y en Nueva York la empresa de blockchain así más top era Consensys, que Consensys la fundó el cofundador de Ethereum, Joseph Lubin, que es un canadiense y el que le financió el proyecto a Vitalik Buterin, que es Ujú. el que programó todo. Y él después armó Consensys y ahí en ese minuto era como la empresa y yo empecé a buscar cómo llegar y logré conseguirme una pega ahí mientras estaba en el máster. Trabajé como part-time mientras el máster. Eh, y, y bueno, cuando terminé el máster, se cayeron las cripto mucho más de lo que en Consensus y toda la industria esperaba. Hubo como un Ujú. cripto winter, que ahora ya estamos más acostumbrados a estos cripto winter. Esa, fue esa como gran caída que hubo como el 2017, ¿o no? Sí, tal Sí. cual, el Fue 2018 fue. fue bien fuerte, o sea, había llegado a 20.000, me acuerdo, el Bitcoin, y después bajó de vuelta a los 2.000. Fue muy fuerte y le pegó muy fuerte a la industria. Y justo en ese minuto yo saliendo de la universidad y Consensus como que, ¿verdad? Fue un caos esta caída. Y para toda la industria. Y ahí me alejé de blockchain un poco porque no encontré la oportunidad que quería porque el mercado está en ruinas de cripto. Y ahí terminé trabajando en Amazon. Y entré a trabajar a Amazon como programador, como ingeniero de software. Terminé siendo tech lead, que es un cargo bien interesante en Amazon, que desarrollé proyectos de cero hasta el lanzamiento. Y ahí trabajé un par de años. Buenísimo. Oye, antes de preguntarte por Amazon, quería solamente cerrar el tema como de cripto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves hoy día que la empresa, o sea, la industria está mucho más madura? Es un ecosistema que, bueno, a pesar de que uno ve mucho minting de monedas nuevas, no sé, el presidente de Estados Unidos tiene una moneda, la primera dama tiene una moneda, una ardilla que se murió hace un tiempo, no sé si supiste esa historia, que también tiene su propia moneda. Entonces, entre ese ambiente en el cual se ve como que cualquiera puede llegar y de la nada crear millones de dólares antes de hacer el famoso rug pull, y quedarse con toda la plata. Y por el otro lado, monedas que son más serias, más establecidas como Bitcoin, Ethereum y quizás un par más. ¿Cómo lo ves hoy día y cómo lo ves yendo hacia adelante? No, muy buena pregunta. Yo creo que nos falta regulación. Yo creo que falta regulación. Y de hecho en eso Chile hoy día está bastante más avanzado, te diría que Estados Unidos. O sea, no sé, pues si vemos por ejemplo el caso de FTX, del Exchange Market, que básicamente no tenían la plata de los clientes y era, o sea, en Estados Unidos, Ujú, y yo me acuerdo cuando yo estaba en Estados Unidos que básicamente los dos exchanges más respetados eran Coinbase y FTX. ujú. Eran los dos más grandes y los dos más respetados en Estados Unidos. Y FTX se cayó y la gente hoy día, todos siguen esperando que les den las plata y se descubrió que el equipo ejecutivo en verdad tenía unos chanchullos que se robaban la plata. De hecho, bueno, el CEO está preso. Sí. Eh, y, y para mí eso es responsabilidad de los reguladores, para mí es responsabilidad de la SEC. O sea, no pueden demorarse tantos años con toda esta industria creciendo tanto en poner regulación. Tenía que haber alguien, y tiene que haber alguien ya, que esté mirando que estos exchanges efectivamente tengan la plata de los clientes, que la tengan en lugares que está bien resguardada la plata, que no la puedan estar invirtiendo en cosas más riesgosas que un money market, eh, que son puras cosas, garantías, seguro. eh, bueno, FINRA hoy día en los broker dealers en Estados Unidos
está muy metido. O sea, los broker dealers regulados en Estados Unidos le mandan a FINRA todos los días, al final del día, un reporte de todas las transacciones que pasaron. Y no solo de todas las transacciones, sino de los precios a los que se ejecutó cada transacción, Mm. junto con cuáles eran las puntas de compra y venta del momento que se ejecutó cada transacción. Entonces, con esa información, FINRA puede muy fácilmente chequear día a día si es que ocurrió algo irregular en un exchange. Entonces, están muy encima de todos los exchanges regulados, lo que lo encuentro muy positivo, pero tenía exchanges de cripto que están gigantescos y no los están mirando nada. Para mí, para mí es culpa, hay un problema regulatorio gigantesco que hay que Es algo resolver. que, es algo que busque porque Bitcoin como que nace para, en el fondo, tratar de hacer un sistema monetario paralelo a los oficiales, ¿cierto? A los que están gobernados justamente por los gobiernos, por los bancos centrales y decir, oye, no, nosotros tenemos nuestra propia moneda, en el fondo el blockchain controla que no hayan chanchullos y por lo tanto podemos estar como fuera del sistema. Pero si tú vas y exiges una regulación de la SEC, de todos diferentes organismos, como que impones un poco la formalidad o los gobiernos de, no sé, el gobierno de Estados Unidos interviniendo en una moneda. Eso como que no, me suena un poco como Es una muy buena pregunta. contradictorio. Una muy buena pregunta, y de hecho me encanta que me hagas esta pregunta, porque cuando yo estuve metido en Consensus, yo era en ese minuto, y todos los que estábamos en Consensus, éramos como muy puristas de la descentralización. O sea, para mí en ese minuto, Coinbase era el enemigo, porque estaba centralizando el blockchain, que tenía que ser completamente descentralizado, que no hubiera ninguna entidad central que manejar. Pero la realidad es que, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día muy poca gente es la que en verdad tiene sus cripto en una wallet y manejan ellos su plata. Y de esa manera está diseñado el sistema. O sea, el sistema de Bitcoin está diseñado para que tú tengas tu billetera con tu llave privada y tengas ahí tus Bitcoin y que tú generes una transacción y cuando le envías tus transferencias a otro y esa se la manda firmada a un minero. Y está pensado para que funcione de manera descentralizada. Pero hoy día no funciona de manera descentralizada. Porque la gran mayoría de la gente tiene su plata en un exchange que está centralizado. O sea, cuando tú pones tu plata en Binance, en Coinbase o en los exchanges chilenos también, en cualquiera de los exchanges, finalmente el exchange tiene un par de wallets donde tienen todas las cripto y lo que tú ves es solamente una base de datos con números que van moviendo acá para allá, pero las transacciones no circulan dentro del blockchain. Entonces el sistema está completamente centralizado en estas entidades, en estos exchanges que lo centralizan. Entonces, hay cosas diferentes, porque una cosa es regular la criptomoneda como tal, que también es algo que está en discusión, el tema de si es un security o si es un commodity, etcétera. Pero por otro lado está el regular las entidades que lo transan, porque al final se transa en un mercado y naturalmente tiene sentido que haya un mercado donde se transe. Y finalmente todas las criptos también están custodiadas por un tercero. Ujú. Claro, como que Una cosa es el esa... origen del Bitcoin o de estas criptos y la otra cosa es cómo se usa hoy día. Ujú. Sí, sí. Yo veo que se está como ese viejo dicho que es como se está convirtiendo en lo que, en lo que juró destruir. Como que al final Bitcoin va a terminar siendo centralizado, fiscalizado y regulado por el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo. Pero hay cosas que no tienen cómo hacer. Hay cosas que no tienen cómo hacer. Como por ejemplo, que es de las más relevantes, es no tienen cómo controlar la impresión de la supply, ¿cómo se Claro, llama? La claro. cantidad No, de... no pueden agarrar la impresora y empezar a imprimir Bitcoin como lo hacen con el Ah, dólar que da lo americano. mismo toda la regulación que hagan, no van a poder hacer eso. Claro, esa parte como que la minería, la generación de nuevas Bitcoin que va a tener este cap de, no sé, 21 millones y todo este cuento, eso no podéis cambiar el código fuente del Bitcoin. Bueno, estos, ¿cómo se llaman? CDBC, los blockchain de bancos centrales, que tiene China, tiene Mm, bueno, varios países, Estados Unidos también algún minuto lo ha hablado, que es como un blockchain de una moneda manejada por un banco central del gobierno, básicamente
un dólar digital. Claro, pero solo digital. Sí, pues eso pasa eso, pero con las monedas que tenemos hoy día grandes como Bitcoin o como Ethereum, etcétera, no tienen cómo fabricar más. Claro. Entonces, igual, y por otro lado, eh, tampoco tienen cómo controlar el que efectivamente quiere manejar su billetera. O sea, siempre vas a tener la chance en Bitcoin y en Ethereum de tú tener tu billetera y estar fuera del exchange. Entonces tenía algunas cositas que son bien interesantes, que no tienen cómo cambiar. Siempre tú podéis decidir y hacer una transacción de una wallet a otra, y esa transacción siempre va a quedar registrada y públicamente visible para todo el mundo. Entonces Ujú. ahí tenéis cosas, de hecho, que son bien interesantes, que es, por ejemplo, las últimas veces que se han robado plata de exchanges, ha salido el exchange básicamente diciendo, esta billetera me robó la plata, y entonces todo el mundo queda como alerta de que esa plata de esa billetera es robada y nadie se la va a recibir porque el que se la reciba va a quedar registrado que esa persona recibió la plata robada. Entonces te dejan igual como medio acarrolado, que son cosas bien interesantes. Ujú. Puedes hacerle como que queda el seguimiento completo de los flujos del dinero. Exacto, pues. Entonces, si es que alguien tiene plata negra, podéis traquear todo el flujo de hacia dónde va y no tienen cómo escapar. Ujú. Claro, no es como con el efectivo que ya lo tienes y después vas y lo gastas y ya está en circulación. Como que ya no tienes Quizás cómo gastarlo saber es de difícil, dónde pero hay llegó. millones de estrategias de lavado de dinero. En Bitcoin se te hace mucho más difícil, o en Ujú. Ethereum. Simplemente no podéis, no. Total, totalmente. Entretenido, entretenido eso y hay que ver cómo sigue avanzando. Sí, po. Oye, hablemos entonces de Amazon. ¿Cómo fue la experiencia de postular, quedar y después qué carrera alcanzaste a hacer en los años que estuviste ahí? Muy buena experiencia. Tengo la mejor de las opiniones de Amazon. Aprendí mucho en Amazon, de muchas cosas. Bueno, la verdad es que a mí me buscó Amazon. Me llegó un recruiter por LinkedIn y me preguntó si estaba interesado y el proceso fue muy rápido. O sea, me escribieron por LinkedIn, me mandaron como una tarea para la casa, o no, era un link que tenía que entrar y hacer resolver un problema. Ujú. Ponte, creo que me... Una tarea, ¿Cómo? como una tarea. Sí, era una tarea, pero era un link que tenía que resolver un problema creo que tenía 4 horas, ponte algo así. Entonces tú decías cuándo abrirlo y ahí tenías 4 horas. Entonces ponte, me lo mandaron el viernes, creo que el lunes hice eso y de ahí el viernes siguiente, yo estaba en Nueva York y el viernes siguiente fui a Seattle a hacer la entrevista. En el fondo me invitaron a ir a Seattle y ahí tuve entrevistas todo el día, puras entrevistas técnicas de cómo programar en un pizarrón, Ujú. que después yo hice muchas de esas entrevistas. Eh, y el mismo viernes en la tarde, noche, me llamó el recruiter y me dijo, quedaste, dentro de las próximas semanas te vamos a dar una oferta. O sea, el viernes me contactó el recruiter y el viernes siguiente ya me avisó que fue muy rápido el proceso. Soñado realmente. Sí, y bueno, entré como desarrollador y rápidamente empecé a tomar estos proyectos como Tech Lead, que Tech Lead es básicamente el que se hace cargo de como todo el desarrollo de un proyecto nuevo en Amazon, que no es un cargo oficial, sino es más como que alguien que está haciendo un proyecto te ofrece como tomarle un manager, por ejemplo, y en el fondo tú eres Tech Lead de ese proyecto. Eh, que es un cargo muy interesante por la metodología que tiene Amazon de desarrollo de nuevos proyectos, que la encuentro interesantísima. No sé si es tan replicable, como que no es algo que me imagino replicando en Zesty, pero es muy interesante cómo funciona. Rápido, me Porque, imagino. ¿cómo? Rápido, que tratan de sacar las cosas rápido. Sí, pero en la metodología, te la Ya. voy a contar, porque es muy entretenida, la metodología de cómo se desarrolla un nuevo proyecto. En Amazon llega primero un Product Manager, que es el que crea nuevos proyectos. Y propone un proyecto con un documento de prensa. O sea, literalmente pone una fecha, le pone, que la fecha no tiene ninguna relevancia, pero le pone 28 de noviembre del 2025 y pone un titular. Amazon lanza
nuevo robot que, qué sé yo, no sé, inventa cualquier cuestión. Y escribe una noticia. Entonces, ¿cuál es la gracia de esta metodología? Que el product manager que quiere desarrollar algo nuevo, en su cabeza y en todo el proceso, parte soñando con qué le va a contar al mundo. Sin ninguna restricción de presupuesto o de posibilidades técnicas o de qué es lo que funciona hoy día Mm. dentro de este sistema. Entonces parte un poco desde cero, página en blanco, escribe qué te gustaría contarle al mundo. Entonces el gallo sueña con lo que quiera y eso lo tira para arriba y leadership eventualmente dice, ya, financiemos este proyecto, démosle. Y ahí entraba yo, que llegaba el product manager con este documento, esta noticia, una noticia, me la pasaba y me decía, oye, ya, tenemos que desarrollar esta cuestión. Construye esto. Construye esto. Y ahí partía mi pega, entonces era bien entretenido y partía con todo un proceso de diseño y de research en el que yo entendía un poco todos los lugares dentro del software de Amazon que tenía que impactar, que tenía que cambiar, proponía una solución, todo un diseño de arquitectura. Eh, y eso era un proceso que podía ser largo. Y ahí va pimponeando mucho con el product manager. Oye, ¿sabes que esto quizás es así, quizás así? Y como que al final había mucho trade-off, ¿no? No es que terminábamos desarrollando exactamente la noticia, porque te das cuenta, no es que hacer esto en verdad va a ser muy costoso, muy difícil, hay que cambiar muchas cuestiones, no sé qué. Y de ahí empezaba todo el proceso de desarrollo, que también lo lideraba yo, entre cosas que programaba yo y cosas que me iban pasando ingenieros. Me pasaban ingenieros míos o ingenieros de otros equipos eh, y yo era parte y responsable de todo el proyecto hasta el lanzamiento. Y en general lo lanzamos y ahí se lo pasaba un poco al equipo de business y yo ya partía con otro. Ya, pero les entregaba ahí como un producto funcional, o sea, No, lo funcionaba. lanzaba, lo lanzaba. Ya, Yo todo el lanzamiento empezar a ver, porque el lanzamiento es todo un tema en Amazon, porque finalmente la escala es gigantesca. O sea, tú lanzas algo e inmediatamente tenéis billones de entradas en tu base de datos. Es una locura la escala de Amazon. Entonces, se iba lanzando de a poco. Lanzábamos, por ejemplo, solamente al 1% de los usuarios en Canadá y veíamos cómo andaba. Y después íbamos muy de a poco, porque si pasaba cualquier cosa lo echábamos para atrás. Entonces, todo el lanzamiento era largo. claro, porque el costo de un error es muy alto Exacto. por el Sí, yo me volumen hacía, que... yo también lideraba todo lo que era el proceso de lanzamiento. Ya. Y nada, es una metodología muy interesante porque te permite soñar sin barrera, al product manager, digo, al que sueña con el proyecto. Y nada, Amazon, la verdad, creo que tiene una muy buena cultura, se pasaba muy bien, no presión así como tanta presión, no, nunca sentí como nunca trabajé en las tardes ni los fines de semana. Y pura gente muy talentosa, muy talentosa. Y nada, muchas cosas muy buenas, la verdad. Aprendí mucho el concepto este de Customer Obsession, que Ujú. Jeff Bezos habla mucho, que es uno de los valores principales de Amazon. eh, y que la verdad siento que lo logré internalizar mucho. Y es algo, eso es algo que tiene mucho impacto hoy día en Cesti. Yo lo vivo en el día a día. Eh, Amazon es una empresa que ha estado varias veces dispuesta a perder plata a cambio de ofrecer una mejor experiencia o un mejor servicio al cliente. Y es algo que yo lo vivía en Amazon hasta en discusiones muy ingenieriles con puros programadores. Y si es que hay alguien que resulta que su idea era mejor para el cliente, entonces era argumento ganado. Era realmente, lograron transferir eso a todas las partes de la compañía. De una manera que, en verdad, si tu argumento era que esto es mejor para el cliente, ganaste la discusión. Ya, o sea, es como un hack así, oye, si quieres, quieres que se haga de esta forma, era como, oye, sacas, dices que es mejor para el cliente. Exacto, y esa decisión en Amazon siempre gana sobre esto es mejor negocio, siempre, que es una locura porque les ha funcionado ese concepto que yo lo viví, que es, si es mejor para el cliente, A es mejor para el cliente, B genera más plata, A es la respuesta correcta. Eso es Amazon, eso es la base de Amazon. Amazon mucha gente piensa que es una empresa full tecnológica y que parte de lo que ha ganado ha sido por la tecnología. Yo te diría que no, que todo lo que la posición que tiene Amazon hoy día es, y el core de Amazon ni siquiera es la tecnología, es la obsesión por el cliente. Es el siempre estar dispuesto a ofrecer algo mejor al cliente a cambio de ganar menos plata o perder plata. Y tú lo veías, escuchás entrevistas de Jeff Bezos
por muchos años Amazon perdía plata y perdía plata y perdía plata y este gallo obsesionado con que iba a ser el e-commerce mejor para el cliente, que no tuviera competencia y realmente hoy día el servicio de Amazon es extraordinario. Y de hecho la misión de Amazon, por muchos años, creo que ahora la cambiaron, pero por muchos años la misión de Amazon era ser la compañía más centrada en el cliente del planeta. Esa era Ujú. la misión de Amazon como compañía. Sí, yo creo que lo logran, o sea, lo ejecutan. Sí. Oye, ¿hay algún proyecto que tú como que veas más, que no sé, tú vas a Amazon.com y dices como, yo hice esto, yo hice este botón o yo hice esta funcionalidad, como que eso fue parte algo de lo que yo estuve haciendo como tech lead o en alguno de tus otros roles? Sí, hay varias cositas que hice, pero muy enfocado. Yo trabajaba en todo, nosotros manejamos toda la plataforma de advertising interno. O sea, cuando una marca como Nike, por ejemplo, vende sus zapatillas en Amazon, las pueden publicitar dentro de Amazon. Eso era lo que manejaba mi organización. Entonces, si es que tú vendes productos en Amazon y quieres ir a hacer una campaña publicitaria, ahí yo metí mucho las manos. O también si es que tú te metí y veis publicidades, hay distintos tipos de publicidades. Eh, yo trabajé en varios sistemas de traducciones para que fueran, en el Mm. fondo, targetear un producto que fabrica una empresa en China, en chino, y que a ti te aparezca que te lo targetee a ti con lo que tú estés buscando en español, en el fondo. Que no sea una barrera el idioma. Sí, sí, Perfecto, hice varias cositas en la parte de advertising. perfecto, perfecto. Oye, entonces, bueno, hablemos de Zesty. ¿Cómo es la transición entonces? ¿Estás en Amazon? ¿Estás viviendo en Estados Unidos? Zesty es una empresa que nace en Chile. ¿Cómo llegas de un lado a otro? ¿Cómo es ese paso? Bueno, yo en verdad siempre desde que entré a Amazon sabía que Amazon era un paso en mi carrera y que yo quería emprender. Así como había emprendido en la universidad el primer año, yo sabía que quería o emprender o meterme a una startup muy chica, tecnológica. Ujú. No, como que no, para mí emprender no era me voy a armar una cadena de restaurantes, ¿no? Siempre en tecnología, que es lo mío en el fondo. Siempre lo supe desde antes de Amazon, durante la universidad, siempre supe que lo que quería. Y Sestin parte de una realización de que, bueno, yo al final ahí allá varios años en Estados Unidos, y resulta que en Amazon, en verdad, todos mis compañeros de la Vega tenían Robinhood, que es la app que hoy día es la referencia de Sestin. Ujú. Nosotros, Robinhood es mucho nuestro referente. Y realmente todos mis compañeros de la Vega tenían Robinhood y mis compañeros de la U también. Bueno, yo tenía Robinhood. Y Robinhood, de hecho, en Estados Unidos es un poco un fenómeno. O sea, llegó a ser en un minuto la app más descargada, más que TikTok e Instagram. Hoy día tienen 26 millones de usuarios en Estados Unidos, el 10% de la población adulta. Es Claro. una locura, siendo una app de inversiones. Y en verdad se hablaba mucho de inversiones. O sea, mis compañeros de la pega, me acuerdo mi jefe empezó a hablar mucho de Tesla, 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 antes de que Tesla entrara al S&P 500. De hecho, me Claro. acuerdo el día que entró al S&P 500, porque llegó mi jefe contando, oye, Tesla entró al S&P 500, así que ahora va a explotar, y que la cuestión, mi jefe era así, pero la rayaba con Tesla. Y en verdad estaba todo el mundo así metido, viéndola en Robinhood todo el día, comprando y vendiendo. Y la gente invertía y armaba su portafolio. Y, y me empecé a dar cuenta cómo en Chile estábamos muy lejos de eso. Y cómo todos mis amigos de Chile en verdad o no invertían nada, o quizás en algún depósito a plazo, y algunos empezaron a invertir en cripto. Pero así como nosotros estábamos comprando acciones de Tesla, en Chile no veía a nadie haciendo eso. Ujú. Y era la tendencia, era no sé, pues pasó todo lo de Wall Street Bets y GameStop. Y yo estuve metido en todo eso en Estados Unidos. Era como, ya, y compramos GameStop o no. Y me acuerdo que yo compré después AMD, que es el cine, que partió como después de GameStop tratando de Ujú. seguir. Y viví todo eso que me di cuenta como en Chile no se estaba viendo. En Chile la gente estaba completamente desconectada del mercado.
Entonces, en un minuto eso me hizo clic. Y fue como, en verdad hay que hacer un Robin Hood en Chile y en Latinoamérica. Tengo que llevar esto a Chile. Tengo que llevar esto a Chile. Yo creo que yo ya harto tiempo hablando de eso. Y en verdad fue mi señora que en un minuto fue como, oye, ya, tenéis que hacer Robin Hood en Chile. Como que yo igual hablaba harto del tema y fue como, ya, tenéis que hacer Robin Hood en Chile. Yo en ese minuto era como, pero no sé nada, ¿cachai? No sé nada de inversiones, no sé cómo se venden acciones, cómo Claro, saber una... porque una cosa es armar una app que se vea bonita, con buena interfaz, que sé yo, buena experiencia del usuario, pero hay todo un tema detrás que es la regulación, porque al final La tú, regulación y el acceso a los mercados. Yo en ese minuto ni siquiera sabía cómo funcionaban los mercados, como cómo mandáis una orden, a dónde mandáis esa orden, a quién le compráis la acción, como claro, que muchas preguntas. qué pasa por atrás? Qué pasa Pasa entonces por cuando atrás. pincháis el botón? ¿Dónde está esa acción? Cuando yo la tengo en Robinhood, ¿quién la tiene? ¿Existe Claro, físicamente? Son puras preguntas que en ese minuto, la verdad, yo no sabía nada. Hoy día te las puedo contestar todas, me manejo así impecable, pero en ese minuto no entendía nada. Se fue meterme mucho a un mundo de puros, como cosas que no sé. Lo que en ujú, inglés se llaman los unknowns, que son cosas que no sabes, cuando ni siquiera voy a preguntar, porque no sabéis que no sabéis. Así partí un poco. Em, pero a mí me gustan esos desafíos. A mí me encanta meterme en los lugares donde no sé nada. Así que no fue un freno. Y en verdad partí de una manera que no es la que le recomiendo a nadie. Partir a emprender, pero así partí yo. Empecé a programar la app. Empecé a programar la app, así fue como partí. Y yo creo que como a las 2 o 3 semanas hablé con el de ahí. Estaba como buscando un socio, sabía que quería un socio, seguía en Amazon. Y bueno, el David es mi cuñado, es el hermano de mi señora. Y ahí mi señora, la de ahí, fue como que empezamos a hablar, hablábamos con ella harto de con quién me asocio, no sé qué. Y en algún minuto ella me dijo, oye, el David en verdad ya toda su vida en inversión, está pintado. sí, como que calza por todos lados, tiene ganas, etcétera. Y hablé con el David y el David me dijo inmediatamente que sí, no lo pensó. Le dije, oye, David, hablemos, fui a su departamento, le conté la idea, yo creo que ya como 3 semanas. Y el David me dijo, vamos, démosle, así al tiro. No lo pensó, no me dijo, tengo que pensarlo. Ya, ¿y ahí teníais algo? ¿Teníais algunas líneas de código? ¿Teníais algo más visual de cómo iba a aparecer? El nombre me imagino que no estaba todavía. De hecho, había un nombre. Había un nombre que era Trade, con E. Ya, Y había un loguito de un cohete, de hecho. Que son cosas que había hecho ahí, que se iban en ese minuto. como un placeholder al final para poder armar las primeras estructuras. Exacto. Buenísimo. ¿Y cómo lo pensaron? Porque al final es como armar algo de cero, no es como, voy a agarrar esto y lo voy a mejorar, sino que Sí, en realmente términos, así, página en blanco, cuáles son todos los pasos que tenemos que hacer para llegar a tener nuestros primeros clientes. sí, yo creo que en ese minuto ninguno de los dos teníamos idea de los pasos. La experiencia que queríamos ofrecer yo la tenía muy clara, porque para mí era Robinhood. Yo quería ofrecer Robinhood. Entonces, en términos de producto, de diseño, de experiencia, yo tenía claro lo que quería. Quería hacer Robinhood. Y todavía estamos en ese camino, ¿no? Porque todavía nos falta mucho para llegar a ser Robinhood. Pero para allá vamos. Sigo muy convencido. Hoy día en algunas cosas he divergido de cierta forma de Robinhood. Hay cosas que ya no me gustan tanto como hacer Robinhood y que siento que las vamos a hacer mejor. Pero Robinhood ha sido mucho la inspiración. En el fondo la idea era esa, era que tú pudieras meter pesos chilenos de tu cuenta del banco y ojalá 5 minutos después poder tener acciones de una empresa en Estados Unidos. Esa era la idea. Eh, y de hecho en ese minuto no existía eso. Después, durante el camino salieron más alternativas, más empresas en Latinoamérica y en Chile también que empezaron a ofrecerlo, pero en ese minuto no había cómo. A través de una, tú podías abrirte una cuenta a través de una corredora en Chile, que te abrían una cuenta en Pershing, era como típico. Todavía hay Ujú. algunas corredoras que lo hacen así. Una experiencia súper mala, yo lo hice también, súper, súper mala experiencia.
Lento, mucha... Lento, muy desconectado de lo que está pasando, muy poca visibilidad, tú no tenías idea de lo que está pasando por detrás, contratos largos y cuestiones que al final te alejan de qué es lo que está pasando. La idea y la gracia de Sesti es que tú tenés muy claro todo lo que está pasando, o sea, tú mandaste plata y 30 segundos después, un minuto después, tú ves que esa plata está ahí, que está cambiándose a dólares, a cuánto se cambió a dólares, está en tu cuenta, compráis, veis que está pendiente, veis cuándo te llegaron las acciones, estáis muy cercano con todo lo que está pasando. Esa experiencia de invertir a través de una corredora y abrirte una cuenta en Pershing, tú no tienes idea de lo que está pasando. Tú estás confiando en este ejecutivo de la cuenta de inversiones que te manda un mail y que una vez al mes te manda una cartola que con cueva entendí y no sé cuántos contratos y no tenía idea. No, no, tenéis muy poca visibilidad, que también es parte importante de la experiencia. A mí me encantaba eso de Robinhood, que es lo que hoy día tú veis en Cesti, que estáis muy cerca de todo lo que está pasando. Tenéis feedback en vivo. Totalmente. En ese tipo de inversiones, antes tú ni siquiera tenías idea, podíais ver meterte a internet y ver cómo le fue a esta acción, pero nunca eso se relaciona con tu inversión hasta fin de mes. Entonces, Sí. mucha distancia. Eh, y nada, no sabíamos cómo hacerlo y partimos a investigar. Eh, Fue mucho tiempo de desarrollo hasta que lanzamos, fueron como 2 años. Wow. O sea, desde esa primera, oye, que vamos a tomarnos un café o no sé, una cerveza, dependiendo la hora. Esa primera Eh, reunión fue un poco menos de 2 años, porque esa reunión fue en febrero del 21 y fue un año y medio, eso fue, más o menos, desde esa primera reunión, o 2 años, ya no me ya. acuerdo, unos Porque ahí 2 años. ustedes, los dos estaban trabajando, o sea, no es que renunciaron y estuvieron desarrollando, sino No, que pues tuvimos trabajaban. part-time mucho tiempo, mucho tiempo. Y eso sí se lo recomiendo a todos los que quieran emprender, muchísimo. Creo que si vamos a hacer como recomendaciones de emprendimiento, bueno, la verdad es que yo estoy muy convencido que no hay receta. Así que, No, pero al nada, menos es tu versión, lo que a cada ti uno te ha haga- resultado Exacto, y exacto. podemos aprender ahí de tus aciertos y tus errores también. De todas maneras, y quiero explicar por qué, pero estoy muy convencido que no hay receta, que todo puede funcionar y todo puede no funcionar. Eh, pero una recomendación que a mí por lo menos me pareció que fue muy positiva para Cesti fue eso, fue estar los dos part-time mucho tiempo. O sea, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú partís, sobre todo un emprendimiento tecnológico, las cosas se atrasan y se demora y todo es mucho más lento de lo que tú crees. Ujú. Y, y es importante tener paciencia y seguir y seguir y seguir. Y yo creo que seguir y seguir y seguir es mucho más importante que hacer todo mega rápido, que es importante la velocidad, muy importante. Pero el no parar y seguir y seguir y seguir es más importante todavía, porque las cosas se van a demorar. Y la gracia de estar part-time, teniendo una pega, es que tienes mucha más paciencia. Porque cuando tú decidís, ya, yo me meto full-time, esos comienzos hay muchas esperas de repente, en las que tampoco tenéis mucho que hacer, hay poco momentum, que se llama mucho en el emprendimiento, que es como cuando tenéis momentum, es que están pasando muchas cosas y ahí ya estáis full, etcétera, y tenéis millones de reuniones y cuestiones, pero hay mucho tiempo que hay poco momentum y cuesta que la startup empiece a agarrar momentum. Entonces hay mucho tiempo que es lento y que se necesita paciencia. eh, y que cuando tú desde el comienzo decís, ¿sabes que yo ahora me voy a llegar full a esto? Si es que, sobre todo en un emprendimiento tecnológico, te puede pasar que te empezáis a desesperar porque perdís la paciencia y porque tenéis mucho más invertido y mucho más riesgo. Que es como, mira, ¿sabes que yo ahora no estoy ganando sueldo? Entonces resulta que yo me estoy comiendo mi ahorro y eso tiene un deadline de cuando vaya, vaya a perder la paciencia o no tenéis más plata para seguir financiándolo. Y puede demorarse más que eso. Entonces, yo encuentro que fue muy positivo porque nos dio mucha más paciencia y tranquilidad a los dos para tomarnos todo el tiempo que fuera necesario y seguir y seguir y seguir, porque estábamos los dos con pega. Entonces, ninguno de los dos dependíamos de que esto saliera ayer. Y Claro. no hubiese salido más rápido si es que hubiésemos tenido más tiempo, sino que probablemente nos hubiésemos desesperado y hubiésemos perdido la paciencia. Y no hubiésemos tenido quizás las lucas para esperar tampoco todo ese tiempo. Claro. Entonces, por eso creo que es muy positivo partir part-time. Sí, sí, en el mundo startup se habla como de la pista de despegue, que al final es como cuánto dinero.
tienes y cuántos meses tienes como para quedarte sin plata en la cuenta corriente. Pero ustedes en el fondo Rango. eran ustedes dos, seguían trabajando y por lo tanto seguían teniendo ingresos y podían irle metiendo E incluso de a si es que poco. habían gastos, incluso si es que habían gastos que financiábamos nosotros, eh, pucha, los financiáis de parte de tu sueldo y no es todo de tu ahorro y se te hace mucho más, tenéis mucha más paciencia y esa paciencia vale mucho, porque la necesitas, porque es más lento de lo que uno espera. Totalmente, totalmente. Entonces ya, tienen este año y medio o 2 años de desarrollo y ya lanzan. ¿Qué estrategia tomaron para ya hacer el lanzamiento? ¿Te acuerdas en qué estaban pensando? Así, no sé, oye, se publica la app o se la mandaron por privado a algunos, no sé, Friends and Family como para que la probaran y No les descubrieron fue, algunos bichos por ahí. no fue como un día, ahora está live y ahora no. Fue mucho más paulatino y difuso que eso también. ¿No? Es como esa escena que uno ve de la película de Facebook, que es como, vamos a lanzar, listo. ¿Tan vivo? No fue así, al menos para nosotros no fue así, no sé si a veces será así. Para nosotros fue mucho más difuso y mucho más lento que eso. Eh, Porque partimos primero con una... No, primero partimos con el broker de Estados Unidos como haciendo una prueba en vivo. Entonces nos tenían limitada la cantidad de cuentas que podíamos abrir y podíamos abrir, creo que eran 50 cuentas máximo. Entonces tuvimos todo un tiempo que solo podíamos abrir 50 cuentas, entonces era como teníamos la app nosotros, se la pasamos a algunos amigos, mandamos invitaciones. Andamos preguntando, oye, ¿te interesa? Y mandábamos como invitaciones por WhatsApp, Era que era como un link. una membresía VIP. Era como una membresía VIP, solo por invitación. Solo por invitación porque no podíamos abrir más de 50 cuentas. Ujú, Ahora, la verdad es que nos costó llegar a esas 50 cuentas. Incluso así, quizás si lo hubiésemos publicado no hubiésemos llegado. Las primeras 50 o 100 usuarios fueron súper difíciles, mucho más de lo que uno se esperaría. Como que uno dice, en verdad yo conozco gente, tengo amigos que me va a costar llegar a 100. Te cuesta. La gente no hacía el registro, ¿cachai? Quizás se la bajaban y llegaban hasta ahí. Nos costó esas primeras 50, la verdad. Aún así, que teníamos la limitación, no lográbamos llegar. Pero empezamos a tener rápidamente ciertos cercanos, ciertos amigos, de repente los que uno no se espera que engancharon al tiro. ujú. O sea, desde O esos sea, primeros hacían ahí, 50, ya hubo gente que enganchó al tiro y que la empezó a usar, depositaban unas lucas. ¿no? Y había gente, ya muy rápido encontramos gente que la usaba 10 veces más que nosotros. O sea, que en Ujú, verdad estaban ahí todo el día con esta prueba y que nos empezaron a decir, oye, esto, y daban cuenta de muchas cosas que ni siquiera nosotros, porque realmente pasaban más tiempo metidos en la app que nosotros. ujú. Eso fue, te diría que desde muy al comienzo hubo gente que hacía clic al tiro. Entonces, después, ya pasamos esa prueba, podíamos abrir más cuentas y no estábamos convencidos que estuviera todo andando súper bien y no sé qué, y empezamos como con una beta privada, que ahí sí era por invitación. eh, y tiene que ver con que queríamos ser súper responsables porque entendíamos que estábamos manejando plata de gente. Y aunque en ese minuto eran pocas lucas, para nosotros era igual de importante que hoy día. Entonces, para nosotros era muy importante que la comunicación fuera súper clara, que todos los clientes entendieran siempre lo que estaba pasando, que si es que había un error estuviéramos ahí solucionándolo, que todas las lucas calzaran hasta el último centavo en todos lados. Entonces son puras cosas que cuando manejáis lucas, nosotros queríamos ser súper responsables. Entonces preferimos ir muy paulatinamente, hicimos una beta privada que duró meses por invitación, como, y así con lupa mirando todo lo que pasaba en todos lados, que estuviera todo andando relojito. Y después de eso ya nos abrimos. Y eso es, cuando ya abrimos full live, eso fue junio, julio del 23. Ya. Ya, o sea, tuvieron toda esta etapa anterior en que igual un buen volumen de usuarios estaban interactuando con la app y les iban encontrando cositas o quizás les sugerían alguna que otra mejora o funcionalidad que ustedes no habían previsto o quizás lo habían previsto pero no tenían la capacidad para hacerlo en ese Pero, momento. o sea, fue largo en tiempo, pero no fue tanta gente. Yo creo que no lanzamos con más de 200, 300, quizás 400 Ujú. personas, no más que eso.
Ya, y en esa etapa todavía tú conoces como el nombre y apellido de todos los que le están usando la app. obvio. O sea, que los conocía y me imagino que de esos 200 o el número que fuera, habían un número aún menor que eran los que estaban todos los días entrando y haciendo Todos, con alguna ellos compra o venta. teníamos, con todos los que usaban la app, era comunicación directa por WhatsApp todo el rato. Ujú, Era cuéntame todo lo que te pasa en la app todo el rato. Y hasta el día de hoy mantenemos bastante eso. O sea, eh, yo sigo muy metido en lo que es el soporte por WhatsApp. Sigo contestando muchas veces a los clientes por WhatsApp. El David sigue llamando usuarios todo el tiempo. Todas las semanas el David se hace tiempo para hacer llamadas con usuarios. Eh, y nada, pues va tratando de armarse distintas listas de distintos perfiles de usuarios, etcétera, media aleatoria, como sea, y le escribe, y bueno, de los que le escribe también muchos no contestan, pero ahí va agendando llamadas y hace llamadas y habla con ellos y recibe feedback y todo ese feedback lo metemos a un Excel y lo vamos ujú, ordenando, qué es lo que va viendo más la gente. Y tratamos mucho de entender los dolores, porque muchas veces cuando alguien te recomienda ponte una funcionalidad, la gente se basa mucho en lo que ha visto en otros lados y nosotros tratamos de separar eso y de entender como el dolor de la persona más que la recomendación misma, porque a veces hay otras soluciones, que al ujú, final la persona, en general, los usuarios tienen, se les ocurre lo que han visto en otros lados, pero a veces hay mejores soluciones. ujú, Entonces, tratamos de separar cuál es la solución que planteó el usuario versus cuál es su dolor y tratar de enfocarme en cómo soluciono su dolor, no necesariamente implementar la solución que él me pidió. ujú. Sí, sí, te entiendo perfecto. Sí, muchas veces te centráis como en la solución, en la solucionática en vez de la problemática. Como que te llegan, oye, quiero poder hacer esto, y en verdad le hacís tres preguntas, como por qué, por qué, por qué, y en verdad puede ir por otro lado. Como que la causa raíz es por otro lado. Exacto. Por ejemplo, no sé, pues, me acuerdo una vez un cliente que pedía, que este es un ejemplo muy fácil de entender. Había un cliente que pedía, que quería eh, que Cesti le prestara plata para poder invertir en el aftermarket, que era, por ejemplo, y yo nunca entendía por qué las dos iban linkeadas, por qué quería que le prestáramos plata para invertir en el aftermarket. Eh, y esa me costó harto entenderla, pero finalmente lo que esta persona quería era poder depositar plata desde su cuenta, quería poder tomar una oportunidad en el aftermarket. O sea, él no tenía plata en su billetera en Cesti, y a las 7 8 de la noche veía una oportunidad, quería poder tomarla, sin tener plata en su billetera. Entonces la solución que esta persona dio era, préstame plata y yo te la devuelvo. Claro, que es como se hace en otras corredoras, cuando tú trabajas fuera Y horario. nosotros solucionamos el problema de otra manera, que es que hoy día en Cesti tú tienes depósitos instantáneos las 24 horas. Ujú, Entonces tú voy a depositar plata a las 7 de la noche y en verdad 2 minutos después tenías esa plata en tu cuenta en dólares. Y puedes aprovechar esa oportunidad y Cesti nunca te prestó plata, sino que el depósito fue instantáneo. Es una ujú. solución mucho más simple como regulatoriamente, mucho más simple, mucho más barata también, porque al final siempre si queréis prestar plata van a haber intereses de por medio, etcétera. Sí, Entonces, y si tú estás prestando plata como empresa, tenéis que tener caja para poder prestar esa plata. O sea, de algún lado tiene que salir. sí, no, ni siquiera nos hemos metido en eso. Es algo que hay hartas razones por las que hacerlo más adelante, pero no es lo que hacemos hoy día. Legalmente Ujú, también tiene mucha implicancia. seguro. Eh, entonces, ahí hay un ejemplo de un Sí, dolor pues ya te versus... empiezas a parecer más a un banco que a otra cosa. Si es que empiezas ahí a hacer préstamos. ¿Tú sabes que podéis prestar para invertir apalancado, por ejemplo? Que eso no necesariamente es muy de corredora, no tanto de banco. Ujú, Eh, sí. sí. Oye, hablemos del equipo. ¿En qué momento ya contratan a la primera, a su primer colaborador, empleado, no sé cómo les dicen ahí en Zestier, con ustedes? ¿Cuándo pasaron de ser dos a ser tres? El primero fue Felipe, fue harto antes del lanzamiento, de hecho. Yo creo que, no sé, llevamos como un año o algo así. No me acuerdo cuánto llevamos, en verdad. Que Felipe es un programador seco, Felipe es seco. Hoy día la verdad es que
Felipe ahí el que mantiene este andando. Eh, y bueno, él en ese minuto trabajaba en Justo. Antes había trabajado en Corner Shop y ahí trabajaba en Justo. Tenía una muy buena carrera de programador. Era un programador senior en Justo. Y un amigo, un amigo me lo recomendó. Un amigo que tiene una startup, que puede ser que la conozcan en verdad, se llama Rendalomac. Es una startup chilena que ha crecido harto. De hecho, No, yo no la conozco al menos. es de arriendo maquinaria y se expandieron, de hecho, a Brasil y a México. Bueno, un muy amigo mío. Y él había entrevistado a Felipe para cargo de CTO y finalmente no me acuerdo bien por qué razón no, no funcionó, pero este amigo me dijo, Felipe es muy bueno, como habla con él. Y hablé con Felipe y al tiro, caché, dije, no, este gallo es muy bueno. Así, de esas personas que te das cuenta en un café de 10 minutos que decís, quiero este gallo en mi equipo. Eh, y, y decidimos hacer una prueba. Él tenía ganas de emprender hace rato. Él venía, de hecho, tratando de convencer a sus amigos de emprender hace rato y sus amigos no sé por qué no lograba convencerlo, qué sé yo. Bueno, igual el riesgo, no sé. Y nada, al tiro se entusiasmó con la idea, le gustaba el tema de las inversiones, hizo clic al tiro conmigo y el de ahí, como que funcionó desde el minuto cero. Hicimos una prueba, hicimos ahí un par de semanas en las que como que trabajaba en las tardes conmigo y como que eso hicimos así un par de semanas y funcionó al tiro muy bien. Y, y ahí contratamos a Felipe full time. Ya, ya, como que le hiciste, como que tomaste algo de lo que había aprendido en Amazon del proceso de reclutamiento y pasó y ya contratado. No, fue muy distinto. En Amazon hacíamos preguntas de programación en una pizarra. Esto fue, no le hice ningún problema, fue, trabajemos por 2 semanas. Ya, como No. en la Toma aplicación misma. el acceso del código de Zesty, que no estaba ni lanzado, hagamos estos tickets, dale, desarrollate esta funcionalidad. Y empezamos a tener conversaciones y él trabajaba en eso en las tardes y eso, fue prueba así muy real. Buenísimo. Y ahí, ya, de ahí ya pasaron a ser tres y hoy en día más o menos cuántas personas son, Ya somos 9. hoy día son nueve. Y me imagino que hay una, son más programadores, también hay gente que hace otros roles. ¿Cómo se ve eso? Sí, tenemos la verdad dos equipos. Tenemos el equipo como tecnológico de producto y programador de desarrollo y tenemos el equipo de marketing, que es el equipo más creativo que hace, porque para nosotros, eh, bueno, que ahí es algo muy diferente a Robin Hood, que tiene que ver con la cultura chilena latinoamericana, que creemos que parte importante esto no lo he comentado en verdad en toda la entrevista, pero una de las cosas que nos dimos cuenta, porque todo esto de esta necesidad en Chile al final partió de una cosa netamente anecdótica, de yo con mis amigos. Pero cuando le empezamos a hacer doble clic nos dimos cuenta que la data lo respaldaba, que no era solamente anecdótico. Hicimos todo ese research que no te lo Ujú. comenté. Y nos dimos cuenta que hoy día se estima que más o menos el 60% de la población en Estados Unidos invierte. De hecho, el 10% de la población adulta tiene Robinhood. Es una Eh, buena base. En Chile se estima que el 3% de la población invierte. En Latinoamérica se estima que el 1%. Entonces, hay un gap entre un 1 y un 3 y un 60 que es ridículo y gigantesco. Y con el David, después de harto research, llegamos a la conclusión que mantenemos hasta el día de hoy de que hay dos factores principales. Uno es la falta de acceso histórica, que es verdad que históricamente no ha habido acceso. Ha habido acceso solo para un grupo muy selecto de gente con hartas lucas. Eh, Y dos, el tema de la falta de educación financiera, que es que en Chile y en Latinoamérica la gente no sabe de inversiones ni de finanzas, mucho menos que en Estados Unidos, mucho menos. Y tú lo veías hoy día, o sea, hoy día Robinhood tiene productos muy sofisticados. En Robinhood tú podías hacer calls y puts, que son opciones derivadas, que son cosas muy complejas y que lo ofrecen al retail. Chile está muy lejos de eso, muy lejos de eso. Entonces hay un gap de conocimiento gigantesco y ahí viene todo ese equipo de marketing.
que una patita fundamental, porque al final la inspiración viene de Robinhood, pero el mercado es muy distinto, y nos dimos cuenta que por toda esta falta de educación financiera teníamos que atacar mucho eso y enseñar a la gente. Y una pata muy importante de SESTI es eso, es la educación financiera, es enseñarle a la gente a invertir. Creemos que hoy día invertir es una obligación, es una responsabilidad, hacerte cargo de tus finanzas, de tus lucas y de tu futuro. Entonces, tratando de resolver esa patita, tenemos un equipo marketing que hoy día es súper robusto, que está constantemente haciendo contenido educativo. Hacemos mucho en Instagram, tenemos un curso de inversiones también y estamos trabajando ahora en mucho más contenido educativo en YouTube, de videos como un poco más largos, de 9 10 Ujú. minutos. Y nada, estamos potenciando un poco todas nuestras redes, enseñándole a la gente. Perfecto. Oye, me quería colgar de algo que dijiste. Bueno, hemos hablado bastante de Robinhood, pero en el fondo, ¿qué funcionalidad te gustaría tener de Robinhood? ¿Y cuál? Porque también mencionaste en un momento que hay cosas que en el fondo hay una divergencia. ¿Qué cosas hace Robinhood hoy día que definitivamente no quieres que adopte Zesty? ¿Por cuál partimos? Partamos por las que tienen y que te gustaría tener. Eh, bueno, en verdad ya tenemos muy buen feedback de los clientes de que Cesti es muy rápida en comparación con lo otro. Pero Robinhood es harto más rápida. Entonces, ahí hay harto en lo que tenemos que progresar. Por ejemplo, en Cesti, tú hoy día ves el gráfico solamente del movimiento del día. En Robinhood tú veis el pre-market, el aftermarket y después tienes el mercado overnight. O sea, en Robinhood tú podéis transar las 24 horas durante la semana. Ujú, Entonces a mí me gustaría eso, me gustaría que eventualmente tú en Cesti puedas ver el gráfico de cómo se mueve la acción en el pre-market, en el aftermarket, en el overnight y ofrecer el mercado overnight completo, o sea, que tú en verdad podáis poner una orden a las 2 de la mañana y ejecutarla. Eh, Después, mucho tema informativo. En Robinhood tú tenés noticias, pero también tenés toda la información de los dividendos, de los reportes de earnings. O sea, tú en Robinhood tenías un grafiquito, ponte, en cada acción que te muestra cada cuarter las empresas públicas tienen que reportar. No sé si esto es algo que tengo que explicar en tu canal, no, no sé ahí el nivel de no, conocimiento. hay de todo, así que bienvenido sea la Pero explicación. las empresas públicas, que son las que transan en bolsa, que son las que tú puedes comprar en Cesti o en Robinhood, tienen una obligación legal de 4 veces al año hacer un reporte que se llama el Earnings Call, que cuentan un poco, abren su balance y cuentan cómo le fue a la empresa, con números, todo ese cuarto. Entonces, en general, las empresas proyectan cuál es lo que esperan tener el próximo cuarto y el precio de la acción se ajusta mucho en base a eso. Y cuando termina, reportan y tú ves efectivamente cuánto se esperaba y cuánto reportó. Puede reportar mejor o peor. Y en general eso se calcula de una manera muy sencilla, que es en este número que se llama el EPS, que es Earnings Per Share, que es Ujú, en el fondo los ingresos por cada acción de la compañía. Entonces tenía un target cada cuarter y después veis si la empresa lo superó ujú, o quedó abajo y por cuánto. En Robinhood tenía un gráfico para cada acción que tú ves cuánto se esperaba para cada cuarter del año y cómo reportó. Entonces ujú, tú puedes ver para atrás y cada cuarter cómo le ha ido. Entonces tienen también ahí cosas que te muestran en vivo cómo reportó, tienen noticias, tienen de repente te muestran información de analistas. Entonces hay mucho research que tú puedes hacer y entendimiento de la empresa simplemente a través de la app. ujú, Eso nos falta mucho para trabajar en Cesti. Y por otro lado, en más instrumentos, o sea, en Robinhood tenéis cripto, en Robinhood, bueno, te voy a apalancar, voy a hacer venta en corto, voy a hacer calls y puts. Entonces, la cantidad de herramientas que tenía en Robinhood es bien potente. ujú. Ahí- ¿Y ahí- pedís falta HH para crear esas funcionalidades o va por un tema también regulatorio de que ustedes no están como autorizados para poder, no sé, vender criptomonedas las o dos, ofrecer apalancamiento? Ya, las dos las cosas. dos, las dos cosas. Y más cosas también. Sí, faltan cositas, pero se puede, es cosa de Ya. nada. Y por el Es otro un lado, proceso. funcionalidades que han realizado y que no les gustaría adoptar.
No, mira, a mí hoy día las críticas grandes, bueno, también hay funcionalidades que no me gustaría adoptar, pero las críticas grandes que tengo a Robinhood tiene que ver con su experiencia de usuario con la app, eh, que tiene que ver mucho con que se han tratado de enfocar mucho en venderte sus nuevos productos que monetizan más, eh, a cambio de tener una mejor experiencia de usuario. Entonces, como eso que te hablaba en Amazon, que Amazon nunca ha estado dispuesto a hacer, bueno, Robinhood lo ha hecho y lo ha hecho cada vez. Y yo hoy día veo que, por ejemplo, tú tenés 5 tabs abajo en la app, los iconitos de abajo de la app en Robinhood, y tienes el de tu billetera, donde está todo, el buscador está dentro de la billetera, todas las acciones están dentro de la billetera, todo lo haces dentro de ese tab. Y todos los otros tabs son productos que te venden. El siguiente tab, por ejemplo, es un tab entero dedicado a Robinhood Gold, que es una membresía que te ofrece. El tercer tab a la tarjeta de crédito. El cuarto tab y tienen 5 tabs y creo que 3 de los 5 son simplemente dedicados a productos que, en mi opinión, no tiene ningún sentido que tengan un tab, porque es solamente un actívalo o desactívalo, toma el Ujú, servicio, págalo, no tiene más que eso. Entonces no tiene sentido desde un punto de vista de experiencia de usuario que sea un tab, y yo creo que hablar con cualquier persona de producto, diseñadores, lo que sea, y nadie va a estar de acuerdo que eso le pertenece a un tab. ujú. Pero es Robinhood tratando de darle mucho protagonismo a estos productos que te están tratando de vender, que al final hacen que toda la experiencia sea en un tab y todo el resto de la app es tratar de venderte nuevos servicios. Eso no me gusta. Nada. Claro, Eh, estar constantemente tratando de hacer el upselling, de meterte en sus productos o servicios con mayor margen. exacto. Yo prefiero, y ojalá pueda mantenerlo, de mantener una experiencia que haga sentido. Ujú. Que haga sentido mucho para el usuario. Y hay otras cositas, por ejemplo, hay cosas medio raras que tú tenés como un chat, como un WhatsApp así con cada acción que tú tenés. Como que, como que te dedicas a Apple y tenés como un chat con Apple que Apple te va contando que te entregó ¿Cómo dividendos, le ha que ido? es como un chat que lo encuentro muy curioso y muy raro, como que no me hace tanto sentido. Cosas por el estilo, más de producto. Eh, y ahora de funcionalidades, hay cosas que me hacen harto ruido que ha hecho Robinhood últimamente. Por ejemplo, hicieron que ellos le llamaron un mercado de contratos para elecciones de Estados Unidos. Es que efectivamente era un mercado de contratos, si no era en ese sentido Es se como diferencia. para poder apostar, Era apostar, apostar pero realmente era un mercado, porque tú en verdad comprabas contratos, que tú podías comprar o vender un contrato, eh, para cada uno de los candidatos. Entonces tú podías comprar un contrato de Trump o vender un contrato de Trump, o comprar un contrato de Kamala o vender un contrato de Kamala. Y finalmente, el día que asumía el presidente, el que vendió el contrato al ganador le tenía que pagar $1 por la compra del contrato. Entonces, efectivamente, era entonces ponte, se transaban después de que ya, qué sé yo, pasó la noche y como que todo apuntaba aquí a ganar Trump, empezaron a subir mucho de precio los contratos de Trump y a bajar mucho de precio los contratos de Kamala. Entonces tú puedes ponte comprar un contrato de Trump a 95 centavos y en teoría, si esperabas hasta el día que asumió, te ganabas 5 centavos y eventualmente terminó en 99 y ya, o en $1 y ya no tenía claro, sentido. cuando ya se supo todo quién ganó y todo. Exacto, pero era como que iban subiendo. Entonces tú podías comprarlo primero, ponte 50-50, y después empezaron a desviar. De hecho, hubo un minuto que los de Kamala estaban más caros que los de Trump, que también fue interesante. Claro, pero eso es como, no sé, meterse ¿cómo se llama? A experto a apostar por los partidos de fútbol. O es como, Eso es lo que no me gusta. Que para sí, mí hay una diferencia importante entre lo que es una inversión, que no tiene que ver con el nivel de riesgo, y una apuesta. Es verdad que cuando tú empezás a pensar en instrumentos como venta en corto, instrumentos apalancados muy riesgosos, como que se empieza a hacer más difusa la línea. Hay una línea que a mí no me gustaría cruzar, pero es verdad que de repente es difícil saber exacto dónde está esa línea. Pero para mí el mercado de apuestas de Robinhood está quizá un poco pasado. totalmente. Bueno, hay que ver también qué cosas se permiten hacer acá y qué cosas también les va a ir bien acá. Como me refiero acá en Chile con la idiosincrasia de los, Chile de los chilenos y también. esperemos que pronto en Latinoamérica. Sí, bueno, eso también sería un salto interesante, ¿no? Sí, sí, Em, Oye, te quería llevar ya como para ir cerrando, quizás último parte de tema, hablar de las comisiones.
porque yo creo que eso es una gran diferencia que tienen ustedes. Hemos hablado mucho de Robinhood, son famosos ellos por tener comisión cero, al menos de cara al cliente, no hay una comisión por compra-venta, ellos hacen su dinero por otros lados, al menos al principio lo hacían ahí con el famoso, los market makers, que les pagan ahí como por el flujo de dinero, pero ustedes creo que se han puesto bastante firmes en hacer respetar la comisión que ustedes tienen. ¿Cómo llegaron a ese número? ¿Ha cambiado en algún momento en estos años? ¿O cómo lo ven? Bueno, hay hartos puntos desde el que uno puede abordar esto. Nosotros la verdad es que desde el día uno estamos con la idea de armar un negocio sólido que tenga sentido. Nuestra idea nunca ha sido este tipo de startup que de hecho pasó mucho hace 5 o 6 años atrás, de en el fondo enfocarte solamente en crecimiento y levantar y levantar y levantar rondas, que algo que hoy día es mucho menos factible también, ¿no? Hoy día no hay apetito para eso entre inversionistas de riesgo. Y eventualmente pensar cómo monetizar. Entonces nosotros hemos pensado desde el día uno en armar un negocio sólido. Y la realidad es que se hace súper difícil, si no imposible, armar un negocio sólido en inversiones con comisión cero. Y ha tenido hartas repercusiones en Robin. Por ejemplo, el tema de el ver cómo monetizar por cualquier otro lado, con tarjeta de crédito, con Robinhood Gold y empezar a ofrecértelo mucho, transformando su app en que hoy día la mayoría de su app es venta de nuevos productos que monetizan. Em, Hasta que la realidad es que hoy día Robinhood sí cobra comisión, pero está oculta y terminaron haciendo algo súper poco transparente por esa promesa que se comprometieron desde el día cero. En mi opinión, es súper poco transparente. Robinhood comenzó y lo que hacían era el famoso Payment for Order Flow, Mm. que en el fondo le vendía sus órdenes a un market maker, que en ese minuto era Citadel y Virtu, los dos más grandes, y ellos le compraban las órdenes y le pagaban a Robinhood, porque lo que hacían ellos detrás era básicamente poner un spread entre la orden de compra y la orden de venta, que decirlo de esa manera es algo que lo convierte directamente en ilegal, pero hay un loophole que lo deja medio gris, que hasta el día de hoy, de hecho, está con muchas demandas en Estados Unidos, pero todavía nadie ha declarado que es algo que no se puede hacer. Porque lo que hace este market maker, en vez de cruzar dos órdenes que no calzan, por ejemplo, alguien está comprando a 80 y alguien está vendiendo a 100, entonces tú las cruzas y te quedas con esos 20, eso es ilegal. En vez de eso, lo que hace este market maker es, yo te compro la acción a 100 y yo te vendo la acción a Mm. 80. Entonces, tú no cruzaste estas dos, sino que las dos las cruzaste con órdenes que pusiste tú. Pero tú Los tienes la información de triangulaste. todo el mercado, entonces sabes perfectamente qué órdenes hacer y es básicamente lo mismo. Pero finalmente queda registrado que ellos pusieron una orden de compra, una orden de venta y no cruzaron estas dos órdenes que no calzan, que eso es lo que era. Y hasta el día de hoy lo ha permitido la ley. Entonces, algo que hoy día, de hecho, está bastante más estandarizado, mucha más gente lo hace. Ahora, Robinhood migró de eso y quedarse con esos 20 a un modelo mucho más internalizado. Y hoy día tienen el mercado de ellos y ellos son el market maker. Entonces, hay muchas órdenes que se cruzan simplemente dentro de Robinhood, que no salen a ningún mercado. Y Robinhood hoy día está cobrando spreads bastante altos. De hecho, al ser una empresa pública, tú puedes ver en sus reportes los spreads que ellos cobran. Eh, y hoy día Robinhood eso es lo que hace. Cruza órdenes que no calzan y se queda con el spread. Y finalmente, lo que está haciendo es que no te está entregando el mejor precio. Tú estás comprando una orden de mercado. Cuando pones una orden límite, estás protegido, ¿cachai? Porque tú definiste el precio. Pero la realidad es que el 80% de las órdenes en Robinhood son órdenes de market. Que una orden market es cuando tú no defines el precio. Esto para la gente de repente no sé si medio muy técnico. Sorry, yo soy bueno para irme en la técnica. Pero una orden market es cuando tú le dices al broker, dame el mejor precio que tengas. Y ahí es cuando Robinhood puede hacer esto. Porque tú le decís, quiero comprar $100 en Tesla, dame todas las acciones que te alcancen el mejor precio que podáis. Y ahí es cuando Robinhood puede comprarle esas acciones a una persona, vendértela a ti y vendértela un poco más cara a los que la compró. Y se queda con ese spread. Entonces, tú compraste una orden de mercado, pero resulta que Robinhood no te dio el mejor precio del mercado, sino que te dio uno peor y se quedó con el spread. Mm. Entonces, lo que ha pasado, se ha transformado ese modelo de commission free de Robinhood en un modelo de comisiones ocultas.
Claro, justamente porque no, como que tienen este compromiso desde el principio de, oye, no te cobro, no te voy a cobrar comisión cero. Entonces hay toda una cosa. Porque le funciona, porque a la gente al final igual ha demostrado que le gusta esto de no pagar comisiones. Y la verdad es que yo tampoco descarto quizás migrar a algo así en el futuro, no, no lo sé, pero el tema es que con el David tenemos muy claro que en el fondo tenemos que hacer una empresa que tenga sentido Ujú. monetariamente, que sea rentable. Al final eso es un negocio y eso es lo que estamos haciendo. Y ha sido un poco pensando en ser responsable financieramente. Ahora, la gracia es que igual nos gusta bastante esto de ser completamente transparente. El tema está en ver más adelante de si este modelo quizás puede competir con el otro. Claro, no hay que encontrar un, al final tenéis que encontrar un modelo de negocios que te sea sustentable también, porque si Ahora, no, igual también tiene que ver bastante con la cantidad de licencias que he tenido hoy día, porque nosotros hoy día no tenemos licencia en Estados Unidos. Entonces nosotros operamos a través de un tercero en Estados Unidos. Robinhood ha podido hacer muchas más de estas cosas a medida que han ido ellos montando su propia infraestructura. Entonces nosotros hoy día trabajamos con Alpaca y de hecho Alpaca hace este Payment for Order Flow. Entonces Alpaca hoy día le está vendiendo nuestras órdenes a un money market. Entonces tampoco es la mejor, pero tú podéis terminar en eventualmente nosotros armando un broker en Estados Unidos y ofreciéndole al cliente quizás este modelo completamente transparente o quizás terminando monetizando eso y pudiendo bajar nuestras comisiones. Como que son dos caminos distintos. Pero la realidad es que se te van abriendo mucho más esas puertas a medida que vais pudiendo crear más infraestructura y sacar más licencias, que es a lo que ha llamado. sí, o monetizar derechamente por otro lado y decir, oye, este es mi, Sí, em, y nosotros estamos abiertos a todas las opciones, pero a medida que sean sensatas y vayan haciendo sentido. Y a medida que vayamos creciendo y regulándonos más y qué sé yo, para dónde mm, vaya la cosa, probablemente se van a abrir muchas más puertas de otro tipo de condiciones. perfecto. Perfecto. Oye, te quería preguntar por, ustedes son como famosamente solamente una app. ¿Hay planes para que uno pueda operar desde el computador, una versión Sí, web? sí, sí, de todas maneras. De todas maneras queremos sacar una versión web. No es algo que estemos trabajando, pero algo que sí o sí queremos hacer. Ya, está en el roadmap futuro para poder sacarlo. Sí, 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 es la idea, es la idea, es la idea. No, Buenísimo. tenemos, la verdad es que tenemos muchos proyectos. De hecho, creo que eso es algo también por lo que somos famosos, como por ir rápido, porque en verdad sacamos muchas funcionalidades nuevas todo el rato y de hecho la gente lo ha reconocido mucho y un poco es el camino. Tenemos muchos proyectos en mente Ujú. eh, y muchas cositas que queremos ir sacando. Claro, y uno de los últimos que sacaron fue esta billetera que te renta, ¿cierto? Que es el Cesti Plus o el Cesti Más, que al final yo creo que ha sido algo bien interesante como para poder también tener más caja disponible a sus usuarios. Sí, sí. Es un producto muy interesante porque se ofrece muy poco en Chile. Hoy día, de hecho, en apps de inversiones no lo tenía en ningún lado. Encontrar en Chile un producto que te rente. Hoy día Cesti Plus te renta un 4% anual. Y la gracia es que te entrega los intereses todos los días. O sea, todos los días al final del día se acumula de la plata que dejaste en caja al final del día y al final del mes lo recibí. Entonces, es súper rápido y tiene una liquidez muy rápida porque en Cesti hoy día si tú retiras antes de las 11 de la mañana te llega el mismo día. Y de hecho estamos trabajando en que eso sea más rápido el retiro. Buenísimo. Oye, ahora sí, para ir cerrando, ¿hay algo que se me haya olvidado preguntarte o algo que tú quieras mencionar así sin que yo te lo haya preguntado? O sea, no, yo creo que estuvo muy interesante la conversación. Encuentro que hablamos de hartos temas, eh, de muchos temas que creo que no me esperaba venir a hablar, pero estuvo muy interesante. Ahora, siempre hay más cositas de las que seguir hablando. Pero nada, muy contento de haber estado acá. Muchas gracias. La verdad, para mí estuvo muy entretenida la conversación. Sí, yo también espero que a los que nos escuchen les parezca muy interesante, siempre entretenido ver, aparte ustedes al final. Están todavía naciendo, tratando de hacerse camino en este mercado y al final haciendo algo que no es como pelearse por ese 3% que está invirtiendo, sino que
agrandar la torta, derechamente. Porque si los Exacto. mismos de siempre están peleándose por ese 3% no hay a llegar a ninguna parte. Pero si vas ahí más allá y logran que el 10-20% de los chilenos estén invirtiendo, ahí está la verdadera ganada, tanto para usted como para todos los que estén invirtiendo. 100%. Y ese es mucho es bastante el approach que tenemos nosotros hacia otras fintechs que están haciendo esto. No, los vemos como que estamos todos remando para el mismo lado, todos trabajando por hacer crecer ese 3% en Chile y ese 1% en Latinoamérica, que estamos muy atrás y hay que poner las Ujú. pilas. Hay que enseñar a la gente, que la gente aprenda. En Chile como que todavía es medio tabú hablar de plata y eso es algo que nada, queremos cambiar y por eso es que nuestro enfoque al menos es eso. Nosotros no estamos yendo a pelear a nadie, sino que tratando de enseñar a la gente y hacer crecer eso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Vicente, por tu tiempo y hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias a ti, que estés bien. Buenas Chau, chau. noches.